Amables televidentes, bienvenidos a esta nueva entrega de Identidad Especial. En nuestro periplo por la ciudad, permítanme que les cuente que hemos llegado hoy a casa. Estamos en la casa de RTP. Lo hacemos independientemente de quién sea el personaje respecto de RTP, pero lo hacemos gustosísimamente porque sabemos que hoy vamos a dejar en ustedes una huella importante, porque tenemos a un personaje pamplonés, y no ni siquiera cabe el término por adopción, es un pamplonés de hecho, de trabajo, de conquista de esta tierra, que ha venido de Italia, de esa Italia apasionante y antigua que todos conocemos. Es don Pierino Romani. Don Pierino, bienvenido a Identidad Especial de RTP. Un saludo muy especial. Bueno, muchas gracias. Don Pierino, cuéntenos, todos conocemos a Italia y sabemos geográficamente dónde está ubicada. ¿Qué era la Italia que usted vivió antes de venir a América? Bueno, usted sabe que nosotros sufrimos la Segunda Guerra Mundial y entonces, por todo sufrimos. No había trabajo, prácticamente había hambre. En toda Europa, ¿no? En toda Europa. Y se tocaba rebuscarnos nosotros, imagínense, tocaba ir en las montañas a cargar leña para venderla, para comprar pan. Y lo que nos sobraba tocaba alistar para el invierno, porque allá el invierno es duro. Están las 4 estaciones. Sí, están las 4 estaciones, entonces tocaba pensar una reserva para el invierno, la leña, para poder subsistir. ¿Cuál es la parte de Italia donde usted vivía, don Pierino? Bueno, yo nací en una región que se llama Abruzzo. Y un pueblo que se llama Ripe. Ripe. Ripe, ahí tengo una imagen. Sí. Bueno, nosotros conocemos, todos los países tienen sus regiones y sus tradiciones. Italia está dividida como en ¿cuántas regiones? ¿Cómo es allá el cuento? Es que en los colegios enseñamos geografía y enseñamos historia, pero realmente es una cosa muy teórica, ¿no? Colombia, uno dice la costa norte, la costa sur, oriente, los llanos, en fin. ¿Y cómo es en Italia el asunto? Pues allá la llama, pongamos, aquí lo llama departamento, ¿no? Allá lo llama regiones. Yo en esa región, en la costa adriática, ¿no? El mar Adriático. Sí, el mar Adriático, que compone de una región de 4 provincias y, bueno, yo, una provincia era Teramo. Y el municipio, donde se registra uno, cuando nace, que lo registra allá, ese se llama Civitella. Y el pueblo se llama Ripe. Ripe de Civitella. Ripe de Civitella. Sí, como decir Pamplona de norte. Sí, eso, correcto. Sí, porque ese... Bueno, y las regiones de Italia tradicionalmente han sido productoras de... ¿Esta es una región agrícola? Sí, una región agrícola y cultivadores, pues allí cultiva de todo, ¿no? Lo que es trigo y viñedo, ¿no? Uva, para procesar el vino. Y por consiguiente el vino. El vino, sí, porque Nosotros heredamos de los italianos, como los conocemos como los romanos en la historia, ¿no? No porque sean tanto de Roma, sino porque era el imperio romano. Heredamos, por ejemplo, toda la parte jurídica y el lenguaje judicial, y heredamos todo, pero sobre todo el temperamento, ese temperamento latino que llegó a España y se trasladó en América. De manera que usted, cuando llegó a América, tuvo que haber encontrado alguna similitud en el espíritu de los mexicanos. Sí, porque nosotros somos latinos. Italia es un país latino, y Colombia, aquí en Sudamérica, son latinos. Y todos nosotros, pues claro que uno llega, encuentra siempre la diferencia, ¿no? Pero asimila muchas cosas, ¿no? No congeniamos mucho en temperamento, mucho. Y entonces no encontré así mucho obstáculo para... Don Pierino, cuéntenos cómo fue el viaje suyo de Italia a América. ¿Fue un periplo como el de Ulises, el de la Odisea, o parecido? Sí, no es, imagínese, pues, como allá... ¿Usted salió de dónde? ¿De Italia? ¿De qué parte? Yo, pues salí de Nápoles, ¿no?
Por eso tocaba hacer un proceso de documento y tocaba pedir una visa para Venezuela, ¿no? Porque eso sí entraba uno legalmente con una visa para entrar. ¿Y el gobierno italiano expedía las visas? El gobierno venezolano. Ah, venezolano. Sí, tenía que llegarle, pongamos de Caracas, uno hacía la petición y que de Caracas mandaba a Italia. Le mandaba la visa y con eso le procesaba el pasaporte. El gobierno venezolano le mandaba al gobierno italiano. Sí, porque uno hacía el documento y todo, y si le aprobaba, porque a otro no le aprueba, bueno, entonces le aprobaba, entonces uno con esa visa que le llegaba, entonces le expedía el pasaporte en Italia. Y con ese pasaporte podía uno tener el cupo en barco, porque en esa época, sí, claro. En barco, yo me vine en ese... ¿De su pueblo a Nápoles había cuánto? Sí, en el pueblo de Nápoles son como 400 kilómetros. Como de aquí casi a Bogotá. Pues sí, y entonces pues ya estaba todo conectado, todo, había agente de viaje, ¿no? Que uno le conseguía pasar y todo, y lo llevaba uno allá, ¿entiendes? A Nápoles. Hasta que lo embarcaba uno en el barco, en el muchacho. ¿Y de Nápoles a Caracas? De Nápoles, y entonces ya empezaba la travesía, ¿no? Esa hacía varias escalas, llegaba a Portugal, y en Lisboa hacía parada, a España, y después ya en la Isla Canaria, ¿no? Y arrancaba, pongamos, a la travesía de los Féminas, que era 8 días y 8 noches, la travesía del barco, hasta que llegaran las costas aquí americanas, ¿no? Entonces yo llegué a La Guaira. En Venezuela. En Venezuela, que esa fue una trayectoria de 20 días. Es decir, que de ahí empezó su trabajo y su Sí, ese... Y ahí ya empezó, como le digo... Empezó a entrarse a Venezuela. Claro, ya entré a Venezuela. Y bueno, don Pierino, ¿usted qué hacía en Italia antes de venir a América? Estaba muy joven además, ¿no? No, sí. Bueno, todavía está muy joven, no. espíritu y de todo, ¿no? No, pues sí. Ahí no van a creer, ni yo lo voy a decir porque Sí. no estamos en eso, pero don Pierino es un hombre muy joven Pues, de espíritu, ¿no? gracias. Pero ha trabajado. Es que lo que queremos destacar en este programa, y siempre lo decimos, es que a veces nosotros pensamos en la vida que las cosas llegan como en un aire, en un velo misterioso. No, hay que trabajar, y por eso está don Pierino aquí, porque es un hombre que ha dado ejemplo de trabajo, ejemplo de lo que es empresa. Por eso lo tenemos como un pamplonés emprendedor. Pero volvamos al periplo de allá. No, pues yo, claro que uno lo mantiene, pues así, de espíritu, ¿no? El trabajo. El trabajo. Bueno, entonces, hay que ¿qué trabajar. en Italia? ¿Qué trabajo realizaba usted Bueno, en Italia? en Italia yo, imagínese, primero, pues estudié, que pude estudiar. ¿Cómo es el asunto del estudio en Italia, don Pierino? ¿Cómo era eso? No, pues estudia, ya se empieza a estudiar. Primaria. Sí, la primaria, y uno empieza de 6 años, ¿no? El primero, ya no hay kinder, no había en esa época nada. Preescolares. Nada, ese empezaba uno a estudiar el primero. Y entonces, pues, si uno lleva bien, pues lo pasaba para segundo, y si no, repite. Ajá. Y entonces allí la maestra, nosotros nos incentivó, nos daba, bueno... ¿Recuerda cómo se llamaba su maestra de escuela en Italia? Se llamaba Rosina, la primera maestra. Ya falleció. Porque... Claro. Y entonces, bueno... ¿Qué les enseñaban en esa época, don Pierino? No, empezaba a hacer los palitos. En el cuaderno, y entonces... Sí, el palito, todos los palitos, lo que era la tarea, ¿no? Y después la O, pues entonces la A, ya que uno la podía hacer bien en la tarea, y segundo, entonces le regalaba un lápiz, un cuaderno, lo que se portaba mejor, lo que era más... Oficiosito. Oficiosito. Usted ya tenía bastantes cuadernitos. Pues, sí, siempre. Yo, pues como uno no tocaba, ya de niño, tocaba trabajar. Era una situación difícil Dificilísimo. Del mundo. Difícil, esa era difícil, ¿no? Y entonces yo, pues salía de la escuela, me tocaba ir donde trabaja mi papá, por allá en el campo, y ayudarle,
Es decir, ustedes, Sí. el origen real y natural suyo es agrario. Sí, 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 orgullo, es un pueblo, orgulloso. Yo pongamos, soy orgulloso de lo que fui, no tengo, pongamos, pena de decir, yo fui pobre. Yo nací en una familia pobre. Bueno, usted tal vez nunca ha sido pobre porque su... No, pues sí. Porque no somos No, yo no nací con una familia de recursos que tenía mucha porque tocaba trabajar, mis padres trabajaban y nos daban lo que necesitábamos, pues, pero medido, ¿no? Todo era medido. Y entonces, bueno, y entonces cuando ya los años fue creciendo la guerra, cuando en plena guerra yo tenía 10 años. Y sentían de frente la guerra. De frente, pues en el pueblo no llegó la bomba a bombardear, porque era un pueblo pequeño, pero allí llegaron a invadir los alemanes, un día invadió todo y nosotros tocó dormir como 3 días en el puro monte. Esta ya era la Alemania nazi, ¿no? Sí, sí, sí. La de Hitler. Sí, porque la de Hitler, porque allí Alemania tenía todo ejército. El Hitler, porque los mismos alemanes llegaban y le decía a uno, esconde todo porque llega... Había unos alemanes como más suaves. Lo del ejército era muy... Sí, llegaba primero y decía, bueno, guarda todo porque llega atrás la SS Brava. Muy interesante, amables televidentes, ya ven ustedes cómo la vida nos va poniendo conversaciones interesantes. Esto porque necesitamos aprender un poco más. Esto porque las situaciones históricas se repiten. Alguien lo dijo, los hombres que no conocen su historia están condenados a repetirlo. Cuando la historia es como lo que seguramente se viene para Colombia, para América, pues es mejor oír y la voz de la experiencia que mejor que nos cuenta todas estas cosas. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con don Pierino Román aquí en la Casa de Regional. Bien, aquí retomamos nuestra conversación. Íbamos en que en 1945, que es prácticamente el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, estos ejércitos alemanes, oigan ustedes de don Pierino, ¿cómo es la idea global de qué hacían los ejércitos alemanes en Italia, por ejemplo, y los polacos? Del 43 al 45, pues. 45. ¿Cómo era esa historia, don Pierino? Bueno, ellos... ¿Cómo? La guerra es guerra. Sí. Ellos vinieron y invadieron y entonces pues todos los pueblos quedó oprimidos. Entonces ellos llegaban, usaban, se robaban todo lo que había y bueno, entonces ellos instalaron en Italia, en todas las ciudades, había el comando alemán. El comando alemán en todas las ciudades mandaba. Y ese, el comando era comunista. Claro. Yo me acuerdo de mí, buscando una telita roja, me hacía una estrellita aquí, porque se cantaba canciones de las banderas rojas. Bueno, entonces... Los rojos. Sí, los rojos. Sí. Y entonces, cuando ya Italia, con apoyo de los americanos, le dio la entrada al sur para que se metiera, y empezó la retirada de los alemanes. Y ese se retiró hacia el norte y tumbó todos los puentes de la carretera lo tumbaba. Y nosotros quedamos sin carretera ya por varios tiempos y tocaba ir de una ciudad a otra a pie, porque no había otro camino que no se podía andar. Bueno, y entonces cada padre, cada cabeza de familia tenía que defender a su familia. ¿Y cómo hacían eso? ¿Cuáles eran como las estrategias para defender a su familia? Pues para defender a su familia hicieron una especie de guerrilla, una especie de, allá llamado partigiano, ¿no? Sí. Para defenderse. Y entonces ese era también, pongamos las carreteras, los alemanes hacían trincheras en las carreteras y todos los hombres llevaban para que hiciera hueco, porque llegaba a bombardear y entonces se tenía que esconder, por eso hueca ahí la carretera, ¿no? Entonces si encontraba un alemán muerto, ellos
preguntaba, ¿quién lo mató? Si nadie decía nada, agarraba 10 personas en la calle y la fusilaba. Era una cosa de una barbaridad No, absoluta. la guerra, que la gente no sabe lo que es una guerra. La guerra es terrible para todos. Eso no... Bueno, estamos hablando de unos 10, 12 años de edad suyos. Bueno, yo después, bueno, ya tenía yo 14 años y mi papá me llevó a Roma. Él estaba trabajando allá. Y entonces, en una construcción, un edificio, ¿no? Pues imagínate, yo haciendo ayudante de un albañil, y yo tenía 14 años, tenía que cargar y no tenía... ¿Cómo era el cuento de que usted más bien quería, su papá quería que usted fuera sastre? Bueno, y después de eso, llegué allá, entonces me regresó para el pueblo. Entonces allá me dijo, mira, usted, yo honradamente estaba muy flaco. Y entonces tenía amigos, pongamos, gordito, que cargaba pantalón corto, no había pantalón largo en esa época. Y yo, un pantalón corto, todo flaquito. Bueno, entonces mi papá dijo, bueno, usted que aprenda una profesión. Entonces me dijo, lo mejor es sastre. Para que no siguiera en el campo con Sí, sastre, que sastre no es muy pesado, ¿no? Y entonces, pues eso le sirve a usted. Pero bueno, y entonces en ese día llegó un maestro albañil y me dijo si él quería aprender albañil. Entonces mi papá, yo le conté, y voy a contarle a mi papá de lo que dice, ¿no? Y me dijo, bueno, si usted quiere, pues vaya. Entonces me fui con el maestro y me llevó para unos pueblos, para unas montañas, para arreglar de casa y yo... La destrucción de la guerra, ¿no? La destrucción de la guerra y entonces como yo no sabía, pero allá no es que lo ponía uno nomás a aprender, no es que hacer mezcla como aquí o a cargar el ladrillo, no. ¿Cómo era esa enseñanza? No, enseñanza, ellos trabajaban, ¿no? No, miraba y me decía, bueno, pega esta mezcla aquí. Ajá. Y entonces yo... Bueno, empecé a pegar la mezcla, la mitad era para el muro, la mitad para la cara, porque no sabía bien. Entonces llegaba el dueño de la construcción y regañaba al maestro. Claro. Yo le botaba muchos materiales, ¿no? Claro, aprendiendo. Sí, aprendiendo. Y me tocó 3 años sin ganar un peso. Pagándose su escuela. ¿Escuela? Ya no estaba en escuela, ¿no? Digo, ¿pagándose escuela de albañilería? No, pues sí, claro, yo pagando, claro. Y él me enseñaba a mí. Y cuando yo ya, más o menos, ¿ya? Y él me cobraba, y no me pagaba a mí, se la cogía a él de la plata, porque ese... Pero difícil la situación. Sí. Bueno, ¿y sale usted de todo ese asunto y cómo...? Todo ese asunto, y después consiguió otro trabajo, yo ya más o menos ya sabía, con otro maestro, que ese sí me pagaba. ¿Cuánto ganaba, perdón, don Pierino, en esa época? ¿Cómo eran esos salarios? Me pagaba 1000 liras un día. En esa época era $1, ¿no? $1, sí. ¿No? Nada, pero me imagino que de ahí fue donde usted empezó a ahorrar con el esfuerzo para poder pensar en América. Ese de ahí, porque ese no podía ahorrar, yo voy a ahorrar. No ahorraba, ¿no? Nada, yo ahí no ahorraba nada. Y entonces, bueno, ¿y cuándo fue ese de la América? Otro amigo, después que se había venido, había emigrado, yo le había escrito y si había un chance que me podía llamar, porque para venir me tocaba, uno que vivía allá en Venezuela, me tenía que pedir, ¿me entiendes? La costumbre que sigue todavía. Sí, me tenía que pedir, entonces me mandaba la visa allá y, bueno, y entonces para yo venir, y para comprar pasaje en barco, un cuñado me prestó la plata. ¿Y ustedes lo compraban en dólares, en liras? No, en lira, pues en lira, ¿no? En lira y... ¿Valían muchas liras? No valía mucho, en esa época 120.000 el pasaje para el barco. Pero siempre, ¿no? Siempre era plata, pero yo no tenía, entonces un cuñado me prestó 70.000.
yo tenía el otro ahorrito ahí. Pero es un prorrado de cosas. Pues no, bueno, y empezamos a... Bueno, y usted llega a la Guayana venezolana. No, a la Guayana no, a la Guaira. Ah, la Guaira. A la Guaira. Y entonces yo llegué allá y todo inmigrante baja del barco, ¿no? Y entonces lo que no tenía nadie que no recibía ahí, en Venezuela tenía un sistema, un campo, como le cuento, de donde llegaba todo el extranjero, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Y mientras tanto conseguía trabajo. Una especie de concentración de extranjeros. Y el gobierno allá le daba una mujer en el día, y mientras tanto llegaban los empresarios, le pregunta qué sabe hacer usted. Y cuando a usted le preguntaron a usted qué... No, es que yo no alcancé a ir allá. Ajá. Porque gente que ni conseguía trabajo ni nada. Ya. Entonces, el amigo mío vino al puerto, me recibió y me llevó con él. Y se fueron No, allá me llevó y por lo menos podía dormir una cama que tenía él, y dormimos los dos en la misma cama. Mientras tanto yo podía comprar una cama. ¿Él había sido su amigo en Italia? No, ella era era amiga de mi papá y todo, del pueblo, ¿no? Sí. Entonces él me ayudó y me consiguió un trabajo. Trabajé 3 días y... Claro que cuando yo llegué ahí, en el barco, les cambié una plata italiana que traía, ¿no? Sí. Y 42 bolívares. Me dio nomás. Y de ahí, pues como le cuento, me consiguió el trabajo, y trabajé 3 días y me pagó 50 bolívares por los 3 días. A poner una ventana allá, ¿no? Ah, usted seguía con su... Albañil, yo llegué a Venezuela de albañil. Ese era mi profesión, ¿no? Y entonces, bueno, yo trabajé ahí como unos 6 meses por ahí, para acá y para allá, pero tampoco había mucho, yo era un muchacho, entonces no tenía familiares ni nada, y bueno, se acabó el trabajo. Yo, ¿dónde había una construcción? Iba a preguntaba, ¿hay trabajo? Había aprendido a decir, hay trabajo, no sabía más. De resto, todo italiano. Yo no sabía hablar español, yo llegué, no sabía ni una palabra española, nada. Entonces hay trabajo, como yo tenía una cara de chino, toda esa cosa, porque así jóvenes no hay. 2 días caminando por todo Caracas. Llegaba a la casa y me ponía a llorar. ¿En Caracas? En Caracas, me ponía a llorar. Porque no tenía... No había que hacer. No había, ¿y a quién le iba a decir yo? Y la plata acabándose, la plata perdida. Había una señora, por lo menos nos daba una pieza ahí y la comida. Cuando uno había plata, pues se le pagaba, ¿no? Sí, La italiana. No. Y de ahí, bueno. Entonces, otro amigo consiguió trabajo en un campo petrolero aquí en el estado de Zulia, que se llama Casicua. Más cercana que ya para estos lados. Casicua. Entonces, allí necesitaba gente para trabajar. Entonces le vine a Caracas y me dijo a mí, ¿usted quiere ir a trabajar allá? Pues claro que el calor es infernal, y que ese no es... Bueno, usted sabe, una selva. Y que pagaba 30 bolívares diarios y que no daba la casa gratis, y yo dejé la maleta a Caracas y no pago pasaje, estoy en aviones, yo nunca había montado en avión. Y arriesgué, me vine. ¿Y llegó al Estados Unidos? Y llegamos allí la primera noche a Maracaibo. Uf, es un calor que nunca había sentido tanto calor. Porque por muy duros los veranos de Italia y los No. ¿no? Es que ahora han cambiado mucho los climas, ¿no? Pero bueno, entonces el día siguiente arrancamos ese avión que de Caracas a Maracaibo echó como 3 horas. ¿Bimotores? Ese avión, y de ahí, bueno, aquí en el Catatumbo. ¿Y de Maracaibo los metieron por tierra? No, de Maracaibo no, eso no había carretera. No había. No, en avión. En avión también. Y llega el avión para allá, cuando llegue allá todo ese petróleo, todo ese
es un calor infernal, que subía el calor, así lo sentía uno, ¿no? Como una olla. Hirviendo. Bueno, y ahí... ¿Y qué llegó a hacer ahí en la petrolera? Allí, que es en la petrolera, en construcción. Allí había que hacer barrio para los obreros, de los petroleros y todo eso. Ah, pero ahí ya era mejorcita la Sí, cosa. sí, ahí era mejor, claro. Y buena alimentacioncita. Sí, ahí... Ya el paguito se veía más. Sí, el paguito ya era un poquito mejor. Y no había tanto en qué gastar, me imagino yo. No. Porque era una concentración de trabajo ahí. Sí, de trabajo, no había así... Y ahí es donde usted empieza. Sí. ¿Y cómo eran entonces en esa época sus relaciones con Italia? ¿Se cortaron? No, yo me escribía. No, yo escribía a mis padres, todo, siempre. Yo había dejado la deuda, tenía que pagarla. Claro. Tenía yo... A su cuñado mandarle. Sí. Claro, ¿Cómo se llamaba su papá, don Pierino? Mi papá se llamaba Domenico Antonio Romani. El mismo el hijo, por eso le puse ese nombre. Un chico curioso para todos. Sí, al hijo, ese Antonio. ¿Y su señora madre cómo se llamaba? Ese se llamaba Santa. El nuevo nombre. El nombre de Santa. Le llamaba Santina, pero ella Santa. Y el apellido era Giuseppe. ¿Ella era de Giuseppe? Sí. Es una población, ¿no? ¿De Italia? No, ella, el apellido era de Giuseppe. Santa, ella. ¿Es Romani? Romani, por mi papá Romani, ¿no? Y de Giuseppe soy yo. Pero esos segundos apellidos en Italia y en Europa y en Estados Unidos. Sí, y hay nombre también, se llama Giuseppe, eso sí no tiene... Ah, bueno, bien dato eso. Bueno, y entonces ya está usted allá metido en la parte petrolera y construye muchas casas en... Sí, ahí, no sé, yo era un obrero como cualquiera, pero yo tenía al mando yo 18 obreros. ¿Al mando suyo? Sí, yo ya conocí los planos. Claro. ¿Ya usted fue avanzando mucho? Claro, yo ya conocí los planos. Casa de un piso, ¿no? Era casa de un piso, pero entonces de allí ya no me abro los planos, tocaba hacer y todos los materiales obviamente llegaban en avión. Sí, todo. Por el río, llegaba por el río, que se llama el río Tarra, ¿no? Por el Catatumbo, venía por el río Tarra y... Una zona perfectamente selvática y más en esa selvática, y ahí había otro campo que estaba explotando que se llama el Río de Oro, en esa época, ¿no? Entonces nosotros de Casigua allá, en la lancha echamos 3 horas y media, y de ahí desembocaba el Catatumbo. ¿Y cuándo volvió por su maleta a Caracas? No, dale cuenta, allí, estamos hablando de allí de, bueno, y ahí había indios, que no estaba civilizado, los motilones. Sí, claro. Y entonces nosotros allí, donde llegamos, había una carretera hasta la base donde estaban todos los balcones, donde dormía uno, y todos los camionetas, todo forrado de malla, porque flechaba. Los tribus caribes, ¿verdad? Sí. Sanguinarias, totalmente. Ahora, usted me pregunta de la maleta. Sí. La maleta se perdió, no volví. ¿Usted no volvió por su maleta? No. ¿Y cuánto duró entonces ahí sin volver pues a tierra firme, por decirlo algo, a tierra civilizada? Civilizada, yo volví a Caracas, que estaba muy mal de la vista yendo allá para que me hiciera las gafas. Y no, las enfermedades, todas esas... Sí, ¿Cómo le fue usted con eso? Ahí había un paradigma bravo. Yo, como le dije, allá no ponen ampolleta nosotros, no, nos ponen vacuna contra la fiebre amarilla y paludismo, todo eso. Y a mí no me atacó, porque yo tenía una sangre potente, tenía mucho glóbulo rojo, ¿no? Pero lo que no tenía glóbulo rojo casi, se enfermaba. De todas maneras, sí. Su crianza en Italia y su... No, sí, no. Claro, no, sí. Porque, uno puede ser flaco, mira. Yo era flaco, no quiero decir... Pero no es nutrido. No es nutrido, porque yo aquí en Venezuela se me ha puesto a nosotros y me cargaba 5 pacas de cemento. Claro. ¿Y cuánto duró entonces allá duró usted en ese periplo? Ahí de 3 años, casi igual. Bueno. Amables televidentes, vamos a una pequeña pausa de comerciales y ya regresamos. En este momento estamos en el desarrollo de una interesantísima conversación
con la parte humana, la parte personal, la parte histórica de este personaje, de este pamplonés, que llamo yo, y que ustedes también conocen como tal, que nos acompaña en la ciudad y que es un hombre de empresa, de trabajo, de valores humanos, que ha dado mucho que hacer en el buen sentido de la palabra, en el buen desarrollo de su vida para muchas familias pamplonesas que han de alguna manera sustentado de sus empresas y de sus trabajos. Ya volvemos. Bien, ahora televidentes, hemos regresado a nuestro escenario de hoy. Don Pierino estuvo 3 años entonces en la zona petrolera del Catatumbo de Venezuela. Allá cumple toda su función de trabajar en la construcción, le dan a cargo 14 o 15 obreros y termina esa etapa de su vida. ¿Y cómo es que resuelve o cómo es que llega usted a Colombia? Bueno, es que también eso fue una época difícil como ahora en Venezuela, ¿no? Sí. Entonces había un gobierno que se llamaba Pérez Jiménez. Entonces ese gobierno pues cayó. Entonces había también un desastre de trabajo, ya no, y peligro personal de la gente, siempre había... Como una especie de dictadura brava. Ya había caído la dictadura, pero después llegó la represalia, todas esas, sí. Todas esas cosas de represalia. Sí. Y entonces la gente buscaba, todo el mundo se iba, ya los extranjeros, la mayoría se fueron. Yo no pude emigrar a Italia porque no estaba muy lejos del puerto, no había cupo para viajar, todo el mundo estaba... Pero también lo inquietaba y le llamaba la atención quedarse en América. ¿Había aprendido usted a querer América? No, sí. Pero yo no tenía sino prácticamente 4 años que me vine de Italia. Sí. Tenía 4 años porque en Caracas estuve un tiempo y entonces, por la suerte, otro amigo que había conocido a Colombia me dije, ¿por qué no nos vamos en Colombia? Y yo no conozco, que allá hay un negocio que venden, o compramos un negocio. Pero, bueno. Y ahí sí ya usted estaba más o menos con sus ahorritos y su plática bien. Sí, tenía unos ahorritos y entonces, bueno, y venimos a conocer. Y a Pamplona. ¿Y llegó del estado Zulia directamente a Pamplona? Sí, sacaba un permiso porque no se podía venir a Pamplona, toca con permiso. Solo hasta Cúcuta, ¿no? Hasta Cúcuta nomás. Sí. ¿Y qué impresión se llevó usted de Pamplona? Es que ahorita que estábamos mirando la foto y que ya los televidentes verán en la edición del programa de Ripe de Chivitela, me comentaba usted que había la parte alta, media y baja. Usted vivía en la baja y después se fue a vivir al sector medio de Ripe de Chivitela. Y hay un fenómeno que sí es constante en todos los europeos que llegaron a América, los españoles, los italianos, los portugueses, que de acuerdo con la región se ubicaron. Sí. Los andaluces pues se quedaron en la costa, y los andinos, los castellanos poblaron esta región. Cuando usted llegó a Pamplona, ¿sintió alguna similitud con su zona de Italia? Sí, no, lo primero que yo, pues aquí que noté, ¿no? Que la gente, como que me llamó mucho la atención, que es mucha similitud con nosotros. En Colombia, los colombianos tienen... Más que con los venezolanos. Sí, como una cosa más, ¿entiendes? Sí, más cercana. Sí, más cercana y... Yo no extrañé, no extrañé nada. ¿Y cómo era la Pamplona de su época cuando usted vino? Recuerda, don Pierino, claro. Imagínese, yo Pamplona conocí pues en construcción había el casco urbano nomás, eso no había en esa, pongamos, Cristo Rey no existía, ni Santa Marta, ni, bueno, Torre Redonda, no había construcciones, pero como digo yo, y el frío. Eso, que antes hacía más frío que hoy, mucho más. Y entonces pues me amañé por eso. Y era la Pamplona colonial de la época. Colonial, ¿no? Ese sí, colonial. Y lo que más se me embató, yo nunca había visto una aduana.
Ajá, claro, la rana. Imagínense, yo en el parque viendo a todos los señores ahí con sombrero y con ruana. Yo la catalogaba como una cobija, ¿no? Con un hueco. Sí, claro. Una claro. cobija, le hace un hueco y se la mete. Pese que es de origen castellano, ¿no? Sí. De origen español, pero igual. Pero en Italia no hay ruana. Pero en España, las capas, ¿no? Sí, pero las capas, pero nosotros No, más bien un mucho invento conocimiento. como más bien criollón, ¿cierto? Pues sí, yo creo, bueno, tal vez, ¿no? ¿Quiénes fueron sus primeros amigos en Pamplona, don Pierino? Bueno, aquí, de los viejos, que se murió, que había un doctor, se llamaba Máximo Rosso. Ajá. Don Máximo Rosso. Máximo Rosso, usted lo ha oído nombrar. Sí, claro, claro, y ahí Sí, todavía lo por ahí conoció algunos- usted, ¿no? Sí. Sí, no. Ahí hay todavía como unos edificios, un Sí. edificio que lleva el nombre de don Máximo Sí. Rosso, sí. Y pues bueno, me fui haciendo amistades por ahí, ¿no? Con- Las familias tradicionales que había, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y nunca me rechazaron. A mí me catalogo como otro pamplonense, porque Claro. yo no he tenido aquí. ¿De qué año estamos hablando de su llegada a Pamplona? Yo llegué aquí en el año 1958, el mes de julio. ¿Y qué llegó a hacer? Perdóneme la insistencia, es que yo quiero insistirle a la gente de cómo se puede llegar a organizar una vida, sobre todo a la gente joven, que comentábamos fuera de cámara con don Pierino. Esto es con el ánimo, no es el ánimo de criticar, sino de poner un ejemplo. Los muchachos ahora uno los manda a la tienda y les da miedo ir. Y una persona de estas de 21 años se viene de otro continente, América, sin conocer, y miren ustedes todo lo que ha logrado ya hacer y organizar en su vida. Entonces, ¿qué se venía usted a hacer a Pamplona? O sea, ¿cuál fue su primera actividad? No, aquí? primera actividad por un restaurante aquí en la plaza. Ajá, Allí ese era de un señor alemán que se fue de aquí, ¿no? Y ese nos vendió el negocio a nosotros. Yo con otro amigo mío, ajá. Italiano. italiano, que venimos también allá de Venezuela, ¿no? Sí. Y entonces yo también no sabía fritar un huevo. ¿No ves? Entonces es explorar un nuevo campo de la vida. En el campo, yo tengo que vender almuerzo, imagínese. ¿Y cuáles eran como las comidas típicas de esa época, o lo que más se vendía? Almuerzo corriente, decía, Sí. el almuerzo corriente. Entonces, bueno, ¿cómo va ahora, no? La carne, la papa, la yuca, el arroz y la sopa. ¿Entiendes? Pero era como menos exigente la gente en esa época para comer. Sí, era menos exigente. Aquí no había, ninguno vendía papa frita. No se conocía. No, eso no había pollo frito ni nada. Yo creo que yo empecé a vender aquí papa frita. Sí, pero mire, eso es parte de la historia, Sí. de la cultura y de la idiosincrasia de nosotros, y eso es lo bueno de presentarlo. Bueno, y empezó a hacer usted su clientela, y empezó a aprender a cocinar, ¿o cómo hizo? Sí. Un amigo mío que sí era cocinero tenía un restaurante a Cúcuta. Y entonces venía, me enseñaba cómo tenía que hacer la salsa, cómo tenía que preparar. Y de todas maneras la cultura diferente pues le ponía un toque, ¿no? No, sí, no, bueno. ¿Cómo se llamaba el restaurante, don Pierino? No, pues allí ese se llamaba Granada, Ah, restaurante Granada. Yo pensé, pues, siempre con la nostalgia, ¿no? Porque uno sí, Italia, y entonces yo dije, le pongo Italia, el restaurante Italia. entonces yo le puse después Italia. Muy conocido después en el ámbito de sí, Pamplona, sí. entonces pero ese, ¿cómo le digo? La gente a veces dice, mire, tiene plata, ¿qué ha hecho? Pero no sabe lo que le ha tocado a uno. Sí, es que eso es lo interesante, ¿no? Yo pongamos que mi señora, nos paramos a las 4 de la mañana a preparar el desayuno, porque ese tocaba a las 7, le tocaba vender caldo. Nosotros nos paramos a preparar para que la empleada llegaba a esa hora, a las 7, tenía que tener listo para la gente que llegaba. Y por la noche tocaba listar y a pelar papa. A las 1 de la mañana nos llevamos a dormir, 2-3 horas durmiendo. Y eso fue un tren largo, pues, digamos.
es un tren largo. Hasta consolidar su empresa ya. Claro, yo a veces no tenía ni tiempo para desayunar. Pero se veía, es decir, el esfuerzo se reportaba. No, pues sí, vendía uno y volvía, compraba y entonces ya fue uno progresando. Y adquiriendo el buen nombre del restaurante. El buen nombre. Y yo, como le digo, es que a la gente, primera medida, tiene que aprender a sacrificarse. Sí. Tiene que sacrificarse para tener algo. Y hay que ser responsable. Y el ahorro también. Hay que ser serio, hay que ser en un negocio. Cumplir las normas. Cumplir las normas. Si no tiene uno con qué gastar, pues no puede gastar uno, porque uno no puede gastar la plata que no es de uno. Si yo hago una compra, debo, ¿no? Y entonces, pues si me gane 10 pesos, eso me lo puede gastar, pero lo otro no es mío. Lo que no es suyo, no. Sí, bueno, y fue progresando, entonces ya estábamos en esa parte, y ya fue siendo usted un personaje más conocido. Sí, ya me fue conociendo, ya la gente y el modo de ser. Yo siempre he sido un tipo sencillo, ¿no? Yo no soy un tipo así orgulloso, me gusta respetar a todo el mundo, la categoría, toda la gente, todos son iguales. Y entonces usted conoce a su señora esposa, sí. ¿Aquí en Pamplona? No, en Cúcuta. En Cúcuta. Y pone el flechazo. Rechazo. ¿Cuántos años lleva flechado, don Pierino? Eso, como 43. Pero muy felizmente flechado. Sí. Un complemento hermoso. Sí. Su hijo, Antonio. Antonio, claro. Viene el hijo Antonio y Antonio nació humilde porque eso no había recursos todavía. Pero es ir construyendo, eso es lo hermoso, claro. Ir construyendo una familia, una vida contra los avatares, desde la violencia de la guerra a la virtud del trabajo, que es lo que usted ha sabido hacer. Y su oficio de albañil, después de la parte del... Sí, no paró, porque aquí no había ese proyecto y no era... No había habilidad ya para eso, ¿no? Claro, que no se me ha olvidado, ¿no? Sí, todavía le jala la cosa. No, pues sí, yo le entiendo todo. Y claro, y dirige de pronto lo que tenga que dirigir. No, sí. Don Pierino, entonces, ¿cómo es? Ya viene toda la situación esa y aparece el edificio Romani. Bueno, y esa fue otra historia. Es que este edificio, pues lo estaban construyendo un señor que se llamaba Luis Pisao, lo llamaba, ¿no? Sí, don Luis Pisao, claro. Yo que lo tenga en la gloria a él. Sí. Murió hace unos años, ¿no? Sí, murió unos años, pero sin pensarlo, y él estaba construyendo, que vendía esto, ¿no? Pero yo, como digo, aquí, como él cuenta, que aquí todo el mundo mama gallo, ¿no? Sí. Y entonces yo, mamán de gallo, y que él pedía no sé cuánto, entonces yo le ofrecí una suma, ¿no? Sí. Pero yo no tengo la plata. Y entonces, bueno, y hablando, y llegamos a negociar. Él estaba construyendo este primer piso, ¿no? Sí. Pero no tenía fondo para hacer el resto, y entonces yo, pues negociamos. Un reto más en su vida. Ese fue un reto que me enfermé pensando en eso también. Pero bueno, usted tenía que responder porque tenía su trabajo. No, pues yo tenía el negocio y ya con eso podía ir a mi tienda aquí, pero yo no tenía con qué seguir. Y entonces, bueno, llegamos al negocio y le di una plata y el otro me hizo una letra por 2 años para yo poderla pagar y me cobraron un interés de 1.000 pesos mensual. Siempre la platica, ¿no? Por eso. Y entonces yo, con el fin que el banco me hiciera un préstamo, el Banco Central Hipotecario, pero esto estaba programado para hacer hotel, la mitad hotel y la mitad 4 apartamentos iba a ser ahí, pero no prestaba para hotel. Entonces me tocó reformar todo para que hacer puro apartamento, para apartamento sí prestaba en esa época. Entonces hicimos una solicitud, me prestó 540.000 pesos. Ya estamos hablando de una época mucho más acá, ¿no? Sí, en la época ya del año 70. Estamos hablando de eso. Y ahí ha estado su edificio. Y entonces yo tenía el compromiso, tenía que entregarle en 1 año.
Y si el año yo no era capaz de entregarle, porque se le entregaba al banco y ella lo administraba, Sí, claro. y se cobraba la cuota, el interés y todo, ¿no? Y entonces yo tenía que entregarle en un año, pero ese fue con muchas dificultades. Pero salió adelante. Sí. Bueno, y usted constituyó un grupo de amigos que todavía lo tiene con un deporte muy especial que lo caracteriza a usted y que le gusta. Vamos a una pequeña pausa, amables televidentes, y ya regresamos para cerrar este programa que podríamos durar No, años con don Pierino hablando, que hay historias por todas partes. Pero sobre todo estamos destacando lo que es el valor del tesón, del esfuerzo y del trabajo. La eterna frase ya, como dicen en la literatura, la frase lapidaria, el tiempo de la televisión es un tiempo muy rápido. Debe ser por lo que gira allá dentro del cassette. Se nos está acabando, pero nos queda una sensación firme de lo que ha sido, sobre todo la parte humana de este personaje que hoy tenemos, que es don Pierino Romani de Guiset. Don Pierino tiene un clan, por decirlo de alguna manera, de amigos, porque practica un deporte. Yo tengo que contarles, con la venia de él y de Antonio, un detalle hermosísimo que tuve oportunidad de recoger hace unos 15 días, que don Pierino estuvo de cumpleaños. ¿Cómo es ese grupo? ¿Por qué le gusta a usted ese deporte tan chipcha y tan latino? bueno, ese, pues hay gente que dice, no hace ese deporte porque se embarra, ¿no? Sí. Vale, eso uno se lava la mano, bueno. Pero yo, claro que yo ande de teo, ¿no? A mí me gustan las bolas criollas, porque en Italia se juega mucho, y ese se llama bocha. Bocha, sí. ¿Entiendes? Todas las bolas criollas, y entonces yo me hice socio del Club Santander, y allí con Eudoro Becerra organizamos allá y se construyó una cancha, bolas criollas. Entonces bueno, divertimos allí y jugamos. Y después me hice socio del Club Ciudad Pamplona. Y allí juega mucho teo, la gente muy deportiva del teo. Pues todas las bolas criollas, a veces jugamos, pero iba uno y no encontraba con quién. Sí, porque la gente llama la atención. Porque no llamaba mucho la atención. Y entonces me dijeron, un amigo ahí, hay un tejo ahí, y vamos a ver si es capaz, porque uno tiene pulso para jugar el bola, de pronto para tejo, ¿no? Sí. Y entonces empecé a hacer el deporte del tejo, ¿me entiendes? Y ese día quemé una mecha, entonces me afiebré. Claro, claro. Y siguió practicándolo. Sí, seguí practicando porque siempre hay alguien que para distraerse un rato uno, ¿no? Y es muy sano, ¿no? Muy sano. Muy Usted sano. no consume licor, ¿no? Bueno, que el teo, que es pues la cervecita, todo el mundo le gusta la cerveza. Yo no soy tomador, no soy, todos los amigos, aquí todos son amigos, me conocen que yo no tomo. Siempre tomo una cerveza, dos cervezas, pero la gente van a jugar por la cerveza, Claro, sí. ¿me entiendes? Y entonces, Pero es una buena confraternidad allá, ¿no? sí, muy amigos, todo. Aquí, como le cuento, todo un deporte sano, ¿no? Ahora, si uno busca el pleito, lo consiguen donde quiera. Sí, sin estar jugando. Sí, claro. sin estar jugando, pero eso no... Pero es un deporte que lo apasiona. Sí, porque ya uno, ya viejito, ya uno no consigue otro deporte, tampoco que... Bueno, A pero jugar a usted no- fútbol no lo lleva uno. Sí, pero usted no está tan viejito. Don Pierino, ¿y cuáles son sus gustos musicales? ¿Cuál es la música? Bueno, yo, pues siempre me ha gustado la música alegre. Sí. El vallenato. Sí, bueno, el vallenato me gusta por alegre, me gusta la ranchera. Sí, música alegre, ¿no? ¿Cuál es la música más tradicional y más típica o que se oye en Italia, pues a nivel popular? Porque sabemos que la ópera y la música clásica, pues es de origen italiano, ¿no? No, sí. Pues Pero, sí. pero la música popular italiana, ¿cuál es? Pues la música, como digo, se han cambiado tanto ahorita, han cambiado que ya uno ya no... En su época, no ¿qué está escuchaba? corriendo. Ese en su época, ese llama la música esa que llama paso doble, eso sí...
el vals, El vals. y Todo, para bailar, toda esa cosa. Con influencia que francesa, llamaba ¿no? la saltarella, que llamaba todo eso. Sí. Y el instrumento, la bandurria, Sí, ¿no? el instrumento ese que llama el do bajo pequeño, entonces es como un acordeón pequeño, ¿no? Sí, que era hermoso, sí. Sí, ese sí, en esa época, en los pueblos, todo eso era... ¿Y usted todavía tiene por ahí recuerditos de esa música o ya no volvió se metió de lleno a la música latinoamericana? No, sí, porque yo, imagínese, ya tengo 50 años de vivir acá. Ya me desconecté así. ¿Y con alguna frecuencia visita Italia? No, ya últimamente tengo 12 años que no voy. Hace un buen tiempo considerable. ¿Pero tiene sus hermanas allá? Sí, tengo mi hermana. Ayer precisamente hablé. Sí. Sí, a vez en cuando yo llamo para comunicarnos, ¿no? ¿Cómo están? Esos son afectos que no terminan jamás porque son afectos naturales. No, que uno, claro que uno va distanciando, ¿no? Cuando uno tiene la familia, el papá, la mamá, ya uno queda más, lo atrae uno, ¿no? Para ver los viejitos y todo, pero ya uno, ya no, hermana, ya otro es distinto, ¿no? Sí, ya se vuelven personas lejanas. Sí, ya no. Usted ha oído un vallenato que dice que quisiera ser niño y volver a nacer y que la tierra girara al revés. Si eso se pudiera hacer y volviéramos a sus 10 años, a sus 20 años, ¿volvería a América? Sí, porque yo he hecho mi vida aquí, volvería a América y uno, como le digo, hay gente que piensa, ¿no? Que no hay que pensar lo que pasó. No. Uno tiene que recordar, que llama uno recordar es vivir. Sí. Uno hay que, no se puede olvidar de lo que le ha pasado a uno. ¿Ha sido usted feliz, don Pierino, en su vida? Sí, feliz porque siempre he tenido trabajo. Ahora, si uno quiere ser infeliz, muchas veces la gente se lo busca para ser infeliz. Porque si uno tiene que ser feliz uno, ser feliz a los demás. Sí. Y ese es como el complemento y debe ser la razón de la vida, ¿no? Sí, porque si uno ya se ha amargado, por todo lo que está alrededor, todos son amargados. Se oxida, sí. Se oxida, entonces hay que ser obviar, yo siempre decido, yo no tengo... ¿Usted puede hablarme de sus mejores amigos aquí? ¿Tiene amigos que sean muy cercanos a usted? Pues hay amigos que ya unos se han muerto, otros están por allí, uno que llama Chato, por ahí anda, por ahí todavía, Mamagallo, todo eso. Fueron sus amigos. Sí, amigos, y otro que fueron muy amigos fue el Sastre Barco, que es nosotros, Uli Guerrero, que hicimos varias veces viajes en la costa, Astolfo. Y ya se murieron 3 y yo soy el 4. No, usted no. Por eso, pero entonces ya 3. Siempre habíamos armado una vacación y íbamos por allá de vacaciones. Astolfo Romero, y Barco. Sí. Y, bueno, el Chato sí tal vez no... No, Chato no ha ido con nosotros, no, pero Uli Guerrero sí fue. Sí. Y esa gente, si usted tuviera que definir al colombiano, ¿cómo definiría usted al hombre colombiano? Al que usted conoció, al que luchó a su lado, al que ayudó a... Pues la gente que usted conoció de la generación suya, ¿cómo lo definiría usted a un hombre colombiano? No, yo, el hombre colombiano, su hombre, yo lo puedo definir, su hombre, lo que he conocido yo, muy legal, muy correcto, muy responsable, ¿no? Hay otro, pues, hay uno, usted sabe como todo, mismo italiano, entre nosotros. Sí, claro. Pero en general... No, sí, gente muy buena, yo quedo muy agradecido. Yo me siento colombiano. Claro, es que usted es colombiano. Yo me siento ya, imagínese. Sí, uno no. Por ahí hay una frase famosa también de que uno no es de donde nace, ni de donde se muere, ni de donde lucha y gana la vida, y gana la amistad y gana el corazón. ¿Qué opina usted de este proyecto de RTP Televisión? ¿Cómo ha visto usted esto? Bueno, ese es un proyecto, pongamos, fue el hijo mío, pues estudió la rama esa que le gustó la comunicación y eso, ¿no? Y eso es un progreso para Pamplona, para mostrar la imagen de Pamplona. Sí. Ese es bueno, hay que salir
la anonimato, como dice, ¿no? Claro. Hay que salir. Sí. Don Pierino, se nos acabó el tiempo. Sí. ¿Qué le deja dicho usted en este programa de hoy a los muchachos, a esta juventud pamplonesa y a los que nos escuchan? Bueno, y lo que le puedo decir yo a los muchachos, que mira hacia el futuro, porque es el futuro de ellos, y que sea responsable. Pongamos a la patria, ¿no? Lo que es la patria, la mamá de uno, tiene que quererla, tiene que amarla. No hay que hacerle daño a la patria. Este país es lindo. Entonces hay que quererlo. Ser hacer las cosas con responsabilidad. Sí, hay que ser responsable. Sí. ¿Cuál es el éxito de una empresa, don Pierino? El éxito de una empresa, yo siempre lo he dicho, la constancia y responsabilidad. Ese es, ¿qué puedo decir yo? De los personajes famosos de la historia de Colombia, ¿usted a cuál personaje le tiene como cierta admiración o simpatía? ¿Personaje qué? ¿Político? Sí, de la vida nacional, ¿no? Bueno, yo, pues el personaje, yo cuando llegué aquí, el primer presidente que conocí que mandó Alberto Llera Camargo. ¿Y usted qué opina de esos gobiernos de Colombia en la historia? En la historia, con muchas dificultades, ¿no? Que aquí hay muchas dificultades en este país. Y un país tan rico, a veces... Está rico, este es un país riquísimo. ¿Le suena a uno como mal administrado a veces? La gente que pasa una cosa, no, que nosotros mismos no sabemos lo que tenemos. Nosotros, yo me pongo igual a un colombiano, ¿no? Claro, es que... ¿Entiende? Nosotros no sabemos lo que tenemos. Hemos desperdiciado, ¿no? Claro, estamos desperdiciando, y este es un país rico. Tenemos que hacer un bloque, todos ser unidos, todos somos hermanos, todos somos hermanos. Eso no... Y construir un mejor país. Claro, un mejor país. Este es un país que tiene de todo, tiene la gente, tiene la riqueza, tiene todo aquí. ¿Cómo es el futuro de Pamplona usted? Bueno, el futuro de Pamplona va bien. El futuro de Pamplona va para arriba. Ya estamos como entrando en una era mejor, ¿no es cierto? Sí, Pamplona ha progresado muchísimo. Y seguiremos en eso. Y seguiremos progresando. Bueno, don Pierino, en esto de Pamplona, yo sé que hay mucho pamplonés que lo aprecia, que lo quiere, que lo estima, que lo respeta, que lo admira. Nosotros somos de ese pensamiento y lo hacemos igual con usted, y queremos hacerle este reconocimiento hoy aquí en RTP, en las cámaras, y decirle que muchas gracias por el programa, pero sobre todo por el ejemplo, por el derrotero que usted ha marcado en Pamplona. Le agradezco muchísimo. Amables televidentes, no debería decirlo, pero lo voy a decir. Don Pierino Romani cumplió 70 años hace unos... 11 de agosto. El 11 de agosto. Recibió un mensaje muy hermoso en el que le decían que si él hubiese nacido en América o en esta región del norte de Santander, por sus gustos de ranchera y vallenato y su juego de tejo, hubiera sido un silero o un tiscuano. Así me dice, usted toca darle la cedra de un tisco. Eso es hermoso, porque eso lo que comprueba es que Pierino Romani es un colombiano, un pamplonés, porque la vida donde se hace es donde florece la verdadera génesis de la gente. Bueno, yo le agradezco mucho, Carlos Luis, la entrevista, y le doy la gracia a usted, y a Pamplona la quiero muchísimo. La tengo aquí en el corazón. Amables televidentes, estamos nosotros haciendo eso que queríamos hacer, cultura para nuestra ciudad. Permiso, nos vemos la próxima semana en el periplo de Identidad Especial.